Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Escuchando el Alma. Este es mi episodio número 12 y lo titulo Desbloqueando la vida. Y estoy muy contenta de que estén acá porque este es mi primer episodio video podcast. Este lo van a poder encontrar en YouTube para las personas que me quieran ver de frente. Estoy algo, pienso yo, no sé, sí nerviosa, pero es la primera vez que lo hago. Y pues no tengo experiencia así como en cámaras, pero bueno, estoy súper dispuesta a compartirles mi experiencia de este episodio con el coaching y lo titulé así, Desbloqueando la vida, porque pienso que el coaching fue esa herramienta por donde yo empecé a desbloquear mi vida. Y previo a eso estaba ya escuchando mi alma, pero pienso que en profundidad el coaching, con todas las herramientas que lo componen, pues me ayudó bastante y como de esa manera estoy ya en este momento de mi vida, em, porque pues para mí es súper importante contarles que cuando yo empecé el coaching, estaba en Inglaterra en el 2021 y estaba terminando el año allá. Estaba haciendo una maestría. Antes de eso, estaba yo como niñera. Tenía muchísimas cosas en la cabeza, tenía muchísimas responsabilidades y sin embargo, mi parte espiritual o mi conexión con Dios, en las noches y en la oración le pedía yo a Dios, eh, muéstrame el camino, quiero encontrar eh, la manera de servirle al mundo, más allá de eso, como cuál es mi propósito, o sea, o por qué estoy aquí, porque igual yo empecé haciendo una maestría y la terminé, sí, en International Project Management en Londres, y lo cual esa maestría tiene cosas muy buenas y me gusta mucho porque también la puedo brindar al servicio, sí, proyectos hay muchísimos para servirle a cualquier comunidad. Sin embargo, o sea, ahí va la misma pregunta. Maneras de servir hay muchas. La política, ser doctor es un servicio, ser bombero es un servicio, ser policía también. Inclusive mi carrera, bueno, como administradora de empresas también. Sin embargo, más allá de eso, o sea, ¿cuál es el más apropiado para mí? O para mi alma, o sea, porque yo me empecé a hacer preguntas desde niña, por qué nací en esa familia y todo eso. Entonces, estando allí en Londres, pues en esa casa, era mi familia británica, pero que practicaban el hinduismo y pues ahí yo ya había previamente desbloqueado y sanado mis chakras también con un programa de Man Valley. Entonces, pienso que es como que el celular me escuchó las oraciones y el algoritmo de todo, porque la tecnología está así escuchándonos y todo el entorno. Entonces, esas distracciones del día a día, del afán, que pienso que yo nunca en la vida había estado sola, o sea, nunca había vivido fuera de mi casa, Colombia, o fuera de mi entorno familiar, o fuera de mi ciudad natal, Bogotá. Entonces, viajar a otro país me alejó de mi entorno en el que yo crecí y me hizo cuestionarme mucho más, porque estaba quitando como todas esas partes de mí con las que yo me sentía identificada, de mi país, de mi familia, de mi escuela, de mi universidad. Entonces tenía como que redefinir eh, a qué me quería dedicar el resto de tiempo eh, a partir de la maestría y que yo ya tenía planeado como un proyecto de vida y era terminar la maestría y quedarme en Inglaterra trabajando y las cosas no se me dieron así. Pero mi manera de reaccionar fue totalmente diferente porque ya había hecho, ya había terminado mi certificado de coaching como entrenadora de vida. Entonces, así es breve la historia sobre este tema. Para mí es súper importante contárselos porque mi conexión con Dios nunca dejó de ser. Y yo le preguntaba a Dios, a la Virgen, a los ángeles, como muéstrenme en el camino, que se haga su voluntad y no la mía. Em, ¿Cómo puedo servirle a la humanidad? Sí, ¿a qué vine? Pónganme en servicio de las personas, porque pienso que yo disfruto ayudarle a los demás. Siento que soy feliz haciéndolo. Entonces,
Cuando yo vi la publicidad de coaching, pues decía básicamente, te sientes distraído por la bulla de la sociedad, no sabes qué camino tomar, o empiezas un curso y no lo terminas, o te pones una meta y no sabes cómo llegar, o presentas este problema y no sabes cómo vencer esta adversidad, te sientes desorientado, quieres aclarar tus ideas y quieres encontrarle un propósito a tu vida. Y yo, como, pues, o sea, yo siento que siempre he sido una mujer como, o desde niña, muy feliz y muy contenta, pero, em, o sea, no se trata de trabajar todos los días y que ese sea el propósito, pues trabajar todos los días, sin importar como a quién le estás trabajando o por lo que tú estés trabajando, ¿sí? Em, entonces, o sea, es importante para mí contarles que cuando yo pagué el programa de coaching, la verdad no tenía suficiente dinero. Yo le pedí a Dios que por favor pasara mi tarjeta de crédito y pasó, pero raspando, eso quedó como, cupo 10.000 pesos. Em, y empecé súper contenta mi programa de coaching con Man Valley. Habían muchísimas personas, tenía algo de miedo porque todos eran mayores, habían muchos psiquiatras, neurólogos, psicólogos, terapeutas. También habían personas así como yo que simplemente lo que querían hacer era entrenar su vida, aprender. Así básico como una mamá que quería entender a su hijo y no sabía cómo comunicarse con él. O una novia que quería mejorar la relación con su pareja y no sabía cómo hacerlo. Entonces, el entrenamiento de vida para ser coach, entrenador de vida, me enseñó em, a construir mis sueños, ¿sí? Pero construir mis sueños significa desaprender. Entonces yo primero, o sea, a lo que soy hoy, ¿qué tuve que hacer? Desaprender todo aquello que yo era antes, que no me permitía ser eh, como la María Paula realmente. eh, porque seguía otros patrones o me identificaba con otras cosas que realmente no estaban conectadas con mi ser y con mi alma, sino era algo que ya mi ego, o sea, mi identidad había tomado como propio. Entonces, desprogramarme tomó tiempo y yo tenía primero que probar esta herramienta conmigo misma para tener el valor y decirle a mis clientes, esto sí funciona, ¿sí? Y las dos razones por las que funciona el coaching es porque todos presentamos una adversidad, todos presentamos problemas y no sabemos cómo vencer esos problemas. No hay problema grande, no hay problema pequeño. A veces no hay un proceso, pero no sabemos cómo resolverlo. O le pedimos consejos a otras personas que tienen aún más problemas que nosotros. Eso por un lado. O la otra razón por la cual uno busca el coaching o un coach de vida es porque tienes una meta muy clara y muy definida, pero no sabes cómo llegar a esa meta tampoco. Entonces yo sentía que cumplía con las dos. Y por eso empecé ese programa de coaching, como para redefinirme, porque yo decía 27 años, no, yo ya tengo que definirme qué quiero hacer con mi vida. Em, entonces, pues voy a empezar a decirles la definición de coaching, así tal cual como me la enseñan en el certificado. Y dice, el coaching es desbloquear el potencial de una persona para maximizar su propio desempeño. Es ayudarlos a aprender en lugar de enseñarles. Y así me sentí yo. Todo el tiempo yo sentí que ellos me enseñaron a mí a aprender, a manejar mi vida, a controlar mis emociones, a identificar, a explorar mis pensamientos y mis ideas. En lugar de, o sea, ellos me ayudaron a mí a aprender este manual de vida. Y para que lo entiendan, es algo muy sencillo, como cuando tú compras un celular o compras un carro, pues hay muchísimas marcas, pero todos son diferentes
en el sentido de que, bueno, sí son un carro, o sea, como el mismo arqueotipo, eh, cuatro ruedas, un motor, pero obviamente tienen su manual en específico que si cuando se prende un testigo, cuando le falla algo, pues tú sabes cómo mitigar o cómo cambiar o cómo reemplazar el daño o la batería o hacerle el mantenimiento o el proceso a seguir a esto. Entonces, eso fue el entrenamiento de vida. Y nosotros como coaches debemos saber que nuestros clientes, o en este caso yo, que era cliente, pues nosotros mismos tenemos las respuestas a nuestros problemas. O sea, hoy en día la persona que quiera que yo le haga coaching, yo tengo que decirle y ser muy sincera, que las respuestas están en ella, o sea, en él o en ella misma. Y que yo lo que voy a hacer es ayudarla a que esas respuestas salgan de adentro hacia afuera. O sea, a explorar juntos. Em, Porque pienso que el coaching es una herramienta donde te puedes expresar abiertamente y abres tu corazón completamente, sin miedo a ser juzgado, donde el coach es totalmente empático, donde hay confidencialidad, donde no te va a juzgar ni te va a criticar por tus ideas o por tus actos o por tus pensamientos, donde si presentas cualquier emoción, déjala fluir, porque el coach está ahí para ti. Entonces me di cuenta que cuando hacíamos las sesiones de grupo, donde uno tenía que ser coach y el otro el coach, o sea, uno el cliente y el otro el entrenador, em, yo por lo general siempre quería ser el cliente, para que me hicieran mucho entrenamiento a mí, y yo poder explorar e identificar esas cosas que tenía que cambiar de, de mi ingeniería interior. Entonces, esta herramienta le permite a las personas empoderarse, crear propiedad, tiene muchos resultados, y resultados duraderos en el tiempo, resultados que muestran desempeño. Entonces, un ejemplo claro, digamos, existen sí dietas, digamos, un challenge que todas las personas quieren es bajar de peso, y yo también he bajado de peso y he subido y he bajado y así. Y le pagó a varios coaches deportivos, entrenadores y demás. Y mi error era básicamente que no perduraba en el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que ser un estilo de vida. Pero más allá de que esto se desempeñe durante toda la vida, para que generen cambio, el cambio tiene que ser de manera interna, desde tu interior, para que así se refleje en tu exterior. Entonces, preguntarme por qué realmente quiero bajar de peso. O sea, cuando alguien llega y me dice, no, yo lo que quiero es bajar de peso. ¿Por qué realmente quieres bajar de peso? ¿Es porque tienes alguna inseguridad? ¿Es porque buscas la validación de alguien? ¿Es porque quieres seguir un estereotipo de figura? Em, Todas esas cosas que están más allá de fondo. Porque tú, o sea, uno como coach no les va a dar como la solución, sino más bien va a desbloquear el potencial de la persona para que maximice su propia vida y la desempeñe de la mejor manera, porque reconocemos que todas las personas son un mundo diferente y único y que eso las hace auténticas. Entonces, se trata de ayudar a las personas a comprender cuáles son sus valores fundamentales, a descubrir sus verdaderos valores, sueños, esperanzas, identificar y crear una motivación intrínseca propia de su ser, de su alma, para que así, con toda confianza, se vea el cambio, que cuando hablan estén seguros de sí mismos, para lograr lo que ellos quieran, cualquier cosa a la que se propongan. Así como yo dije, quiero enfocarme en coaching. Sí, hice certificado como life coach y como business coach. Business coach, sí, todo mi background o todo lo que yo estoy haciendo de negocios y de proyectos, sí. Entonces, en ese lado me siento con mayor confianza porque es lo que yo he estudiado y es mi experiencia laboral. Y como coaching de vida, pues ellos dijeron, todos podemos ser coaches de vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos una vida
y tus problemas, contar tu experiencia le puede ayudar a otros. Y aquí no se trata de ser perfectos, sino es de vivir el proceso de la vida. Y seguramente se cometen errores, porque yo he cometido muchos, pero si en algún momento alguien va a cometer ese mismo error y pide mi ayuda, yo le puedo decir más o menos esta perspectiva o esta otra. Entonces todas las personas pueden ser coach de vida, y pienso que esto debería de estudiarse como en el colegio o antes de ingresar a una carrera profesional, porque te enseñan inteligencia emocional, te enseñan a saber cómo funciona tu cerebro, a organizar tu mente, a crear hábitos. Entonces realmente es una herramienta que me permitió conectar aún más con mi espiritualidad, porque la base del coaching es el principio del pensamiento, y del pensamiento es el principio de la reflexión. Y la reflexión son la base de las preguntas, o sea, cuestionarse. Entonces, es en el silencio, es en la meditación y es con las preguntas correctas que formulamos que obtenemos las respuestas correctas. Entonces, habían preguntas que yo nunca en la vida me había formulado o sí preguntado, que me hicieron darme cuenta de cosas mías que estaban en mi subconsciente. Entonces mis coaches me ayudaron a explorarlo, y yo como coach debo ser súper honesta y consciente de que yo debo invertirle muchísimo aprendizaje y crecimiento continuo a esto, porque las adversidades del entorno, adversidades y los cambios del entorno se van dando constantemente, cómo evoluciona la tecnología, cómo evoluciona la alimentación, cómo evoluciona el transporte, todo. Entonces, asimismo, nosotros como coaches tenemos que ir evolucionando para poderle dar diferentes perspectivas y alternativas a nuestros clientes, porque se trata de eso, de mostrarle las diferentes perspectivas y que él mismo encuentre las respuestas a su, digamos, a su adversidad o a su crecimiento, ya sea personal o profesional, pero que juntos pues logren la vida que se merecen, la vida de sus sueños, porque pues sí es posible. Y para mí también es súper importante comentarles la definición como tal acá que encontré de qué es life coaching. em, y es una especialidad basada en metodología y técnicas conversacionales que ayudan a las personas a que consigan sus objetivos. Asimismo, facilita a una persona a desarrollar su potencial, aumentar su nivel de resultado y bienestar, porque también existen entrenadores, como lo dije, deportivos, entrenadores financieros, em, entrenadores espirituales netamente. Entonces, hay muchas áreas o enfoques del coaching. En este caso, pues les voy a hablar del certificado que yo hice con Manvale, el coaching de vida. Entonces, empiezo diciéndoles que es un proceso muy lindo, esta herramienta que me permitió explorarme a mí misma y a vivir en el presente 100%, que esa es una herramienta que ya con el tiempo me di cuenta que en la espiritualidad es esencial para no estar allá en el, o sea, como escarbando y mortificándome por el pasado, que el pasado solo me genera como culpa, arrepentimiento, depresión, tristeza a las personas, incluidas a mí, y ese futuro que solo me genera ansiedad, ansiedad de lo que puede pasar y que no sé cómo va a pasar, y que solo genera así que el cuerpo se ponga estresado y más bien no que fluya. Entonces, lo único que tenemos ahora es este momento presente que estoy hablando con ustedes. Entonces, quiero contarles así brevemente, digamos, una presentación que yo tengo acá cuando yo vendo mis programas de coaching, y, y es básicamente, se los quiero explicar, y es que en la vida pues tenemos muchas distracciones, y puede ser la familia, puede ser el tráfico, la política, o sea, tantas cosas que nos distraen en nuestra cotidianidad que nos olvidamos de nosotros mismos y no sabemos cómo.
salir de él. Y a este le llamamos como el gran desvío. O sea, hay múltiples opciones que tomar, como cuando estás eligiendo qué carrera vas a estudiar y no sabes cuál. Entonces aquí es cuando el paisaje cultural pues nos distrae de quiénes somos realmente, quiénes, sí, a quién vinimos a ser, a servir. Entonces, ahí nosotros definimos como metas finales y objetivos. Y pues nuestras palabras definen cómo vemos el mundo. Y luego esas palabras o sea, van a materializar o van a ser como el limitante de nuestro accionar. Entonces, como les digo, o lo dije anteriormente, con un coach tú te puedes, o con un life coach, entrenador de vida, te puedes desahogar, abres tu corazón. em, si no tienes a alguien neutro, a alguien con el que tú te puedas desahogar plenamente y te dé una perspectiva totalmente diferente, pues el life coach es una persona indicada porque te brinda empatía, confidencialidad, servicio, es una persona congruente. Congruente, ¿por qué? Porque es neutral, ¿sí? O sea, porque no va a llegar a atacarte y decir, ay, no, eso está muy mal lo que usted está haciendo. Porque nosotros, cuando estamos en una sesión de coaching, en mi papel como coach, yo no puedo juzgar a mi cliente y decirle lo que está bien y lo que está mal, porque sería estar usando mis prejuicios de mi niñez, que seguramente mi mamá me dijo, eso está mal, o mi papá me dijo, eso está bien, o yo lo aprendí, o yo tomé prejuicios de cualquier sistema o creencia interna a la cual yo la haya ya como etiquetado como buena o mala. Entonces no puedo ponerme yo a juzgar a mis clientes porque estaría trabajando desde mi psicología, desde mis creencias, lo cual no sería una neutralidad en la sesión de coaching. La comunicación es fundamental, entonces se trata de una sesión donde yo escucho a la persona y la persona me escucha mucho a mí, pero es más que todo de que la persona hable y yo reformular y replantear lo que está diciendo y organizar sus ideas. Em, para mí, el coaching me ha servido mucho para escuchar mi alma porque en meditación lo hago y una manera de expresarme es como lo que les dije yo que tengo mi diario con Dios. Una manera de expresión es escribir, desahogarme todos mis pensamientos y luego los vuelvo a escribir como una coach, como si no fuese María Paula con mis juicios y mis prejuicios y mis creencias y mi sistema interno de acuerdos en mi cerebro. Y entonces trato de ver otras perspectivas, como qué estaba sintiendo ahí, por qué estoy pensando así y como si lo hubiese visto de esta manera. Y eso genera conciencia. Entonces, eso es un life coach. Em, y cómo nosotros transformamos la vida y cómo eso transformó mi vida, pues tiene cuatro pilares, es la conexión, la psicología, la biología y la espiritualidad. Entonces, en la conexión, lo que yo aprendí, y es lo que uno trabaja con los clientes, es que en la conexión lo que se busca es estar en el presente. Y la pregunta que me hicieron es, ¿por qué será tan difícil estar en el presente? Y es difícil estar en el presente. Y pienso que, digamos, yo por eso amo nadar o amo el deporte, porque pienso que cuando me pongo a hacer deporte es como que se me cierran los oídos o cuando me meto a nadar debajo del agua, pues ya no escucho como el bullo la bulla del exterior o de mi entorno y, y eso me permite estar ahí en ese momento presente, yo sola nadando o yo sola realizando mi actividad física. Entonces ahí era lo que les decía, que estando en el presente, que es lo único que tenemos, el hoy y el ahora, pues no estamos por allá mortificándonos en el pasado o generándonos mayor ansiedad al futuro. Entonces, esto pasa porque por lo general buscamos siempre sentirnos seguros. Entonces, buscar una seguridad en el pasado, o sea, con nuestros hábitos del pasado, es seguir en un círculo repetitivo y por eso decimos, ¿por qué me llegan las mismas personas? ¿Por qué estoy haciendo lo mismo? Esto parece un círculo vicioso en todo y para todo con los hábitos. O por el contrario, en el futuro, pues
Tú dices, vas a planear esto, para sentirte completamente segura. Pero y el día que no pase así, eso es una catástrofe. Y si no va pasando así, va generando ansiedad por completo. Entonces, es una realidad que nos limita. O sea, estar en el pasado o en el futuro nos va a limitar de nuestro potencial. Y que fue así como titulé este episodio 12 que nos desbloquea la vida. O sea, el coaching desbloquea la vida, entonces desbloquea nuestro potencial. Entonces, eh, porque eh, piensas, em, cuando piensas en el pasado o en el futuro, dices cosas como seré feliz cuando, o cuando tenga mi carro haré esto, o cuando me case seré feliz, o cuando tenga hijos, o cuando logre este trabajo haré esto, cuando. Y eso es estar desconectados, porque es estar desconectados de lo único que tenemos hoy y es nuestro presente. Entonces ahí aprendí muchísimo. Luego en el pilar de la psicología, pues nos enseñan cómo funciona nuestra mente. Entonces ahí nos enseñaron que hay una mentalidad fija, una mentalidad de crecimiento, donde pues esa mentalidad fija es la que ya damos por hecho. ¿Sí? Es desde un evento que nos haya sucedido, ese evento crea un pensamiento, ese pensamiento crea un hecho y es inamovible y ya básicamente actuamos de manera fija. Entonces, como, como cepillarnos los dientes, todos los días lo hacemos y eso ya es un hábito. Entonces ya está en nuestra mente, en nuestro psique. Y la mentalidad de crecimiento es básicamente eh, a la que todos deberíamos estar. O sea que no importa los errores que cometamos, es reconocer que no somos perfectos y estamos viendo un proceso de la vida y este viaje es hermoso. Entonces, desde ese punto de vista, cuando empezamos a darnos cuenta de que estamos en un proceso de aprendizaje, pues así nos equivoquemos, es aprender un poco más. El error sería no arriesgarnos a aprender y a salir de nuestro confort. Entonces esa es la mentalidad de crecimiento, como cómo manejamos nuestra vida. Entonces hay tres energías, tres perfiles que todos tenemos y que en el coaching y aquí como lo vimos en la psicología, nosotros lo hacemos y es que la persona se identifica como víctima, como sobreviviente, como prosperador y maneja esas energías. Entonces las víctimas, yo también he sido víctima en mi vida diciendo, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Todo lo peor me pasa esto a mí y me pongo a llorar y solo me victimizo y, y soy lo peor y es que no, es que fue mi culpa, fue mi error y uno se da durísimo y solo en la energía de víctima y de ahí uno no va a salir. Y luego está la otra mentalidad de sobreviviente que es como es de colombiano que trabaja todos los días, que tiene que sobrevivir, que tiene que salir adelante, que no pierde como la oportunidad, pero como que trabaja con el día a día, o sea, y está sobreviviendo exactamente, no está viviendo como con propósito o como con potencial su vida, como en su plenitud. Entonces, ahí está un poquito más arriba de la energía de la víctima y a la energía que todos deberíamos llegar y el perfil es el prosperador y es que pase lo que pase, pues así sea perder es ganar un poco porque se aprende una lección de la vida y que pase lo que pase, digamos, yo tengo una meta y tú empiezas por ese camino, no paso por ahí, se me cerró esa puerta, respiro y fluyo, o sea, dejo fluir las cosas, ¿sí? Y entonces eso me permite a mí avanzar y vivir en el presente. Esa es la energía en la que todos debemos estar. Ver que es en el momento presente que, como le dice el presente, se presentan esas oportunidades
que si estamos en el pasado no las podemos ver y que si estamos pensando en el futuro tampoco las podemos ver, pero que si tenemos la energía y la mentalidad de prosperadores, vamos a ver las oportunidades que la vida nos muestra, que Dios nos muestra, que el universo nos muestra y que ese es el camino que debemos tomar, que se va a unir con nuestro sueño, que se va a unir con nuestra meta, sí, efectivamente, si eso es lo que uno quiere, porque pues uno lo alinea con los valores de uno mismo, como lo dije, con su alma, con su ser. Entonces ya después de esto va como la biología, donde empecé a uno como coach a diseñar eh, la biología de la persona. Entonces como que ya se exploró ese challenge o ese problema o esa adversidad que a la persona le cuesta afrontar o vencer, o ya se exploró cuáles iban a ser los pasos o los procedimientos para lograr ese crecimiento personal o profesional o de pareja o lo que sea que el cliente quiera. Entonces se empieza a diseñar el cuerpo y el cerebro, o sea, la biología de la persona. Entonces se identificó, se descubrió, se forma y se crea una nueva entidad y un estilo de vida. Entonces, un ejemplo con el cigarrillo, con las adicciones, con la comida chatarra, y se hace un estilo de vida. Y por eso digo que se crea una nueva identidad. Y en mi ejemplo con el coaching, eh, aún sigo desprogramándome de mi vieja identidad. ¿Por qué no? O sea, no es imposible. Y decirles que es difícil es bloquearlos. Eh, Porque pienso que yo cuando yo hice el certificado tenía tantas cosas en la cabeza, tenía muchos trabajos, tenía una maestría por encima. Entonces, como que yo hacía el certificado y lo vivía así en el momento, pero todavía no había experimentado la herramienta paso a paso, como ya la he digerido y la he masticado propiamente y dije, antes de aplicar la herramienta del coaching, tengo que explorarla y practicarla conmigo mismo, o sea, que yo sea mi ratoncito de laboratorio para saber que esta herramienta sí funciona y hacerla mi estilo de vida, ¿sí? Y yo estoy segura que esta herramienta a mí me ha servido y está al servicio de los demás. Entonces, por eso hago esto y por eso creé el podcast y por eso quiero contar todas mis experiencias, porque estoy segura que mis aprendizajes a alguien más le deben servir. Entonces, por eso es que estoy aquí. Y por último, pues en este pilar que ya se han pasado por estos últimos tres, se llega a la espiritualidad, como a esa conectividad, ¿sí? Y ahí es cuando se ve eso a nivel macro, porque existimos. Entonces ahí es cuando empieza en profundidad el tema de la meditación, donde en el colegio o nuestro sistema educativo no nos enseñó o no fue profundamente explícito a la exploración de por qué existimos, sino más bien fue un modelo de realidad impuesto por la sociedad, o por lo menos en mi país, que tú tenías que ir al jardín, ir al colegio, después del colegio tenías que escoger una carrera universitaria, después de la carrera universitaria consíguete un trabajo bien remunerado, cásate y ten hijos. Y ese es el modelo de realidad impuesto por la sociedad. Y entonces la persona que no sigue ese modelo de sociedad, pues lo consideran que no es exitoso. O sea, el que no tiene hijos no es exitoso, o el que no se casó no es exitoso, y a lo mejor esa persona es muy feliz sin serlo, pero entonces es como el modelo genérico que ha sido impuesto, que más allá de eso nos deberíamos preguntar, sí, ¿por qué existimos? O bueno, o hay analogías que desde niños nos han contado, o las analogías de adultos. Entonces, en este módulo de espiritualidad que le llaman en nuestro certificado de Mambal y conectividad, se trata de evolucionar, ¿sí? De trascender, de transformar, de salir de ese pleno confort, adaptarse y transformar completamente. Entonces, ahí es cuando tú encuentras tu porqué y recibes la vida que mereces. Entonces, así es como funciona la herramienta del coaching.
el coaching no se trata de cuántas horas uno hace de coaching, se trata de resultados y 100% de los resultados es del cliente. No es porque el coach sea malo, porque se trata de un proceso individual, sí, lo trabajamos juntos, pero requiere 100% de compromiso. Por eso es que el coaching no se vende por una sesión, se vende por paquetes, porque en una sesión no va a cambiar tu vida. O sea, un estilo de vida requiere de mínimo 3 meses consecutivos para que se vea un cambio desde tu interior y salga a tu exterior, o sea, se exteriorice y que la gente lo pueda notar y decir, uy, esa mujer que hizo, uy, ese hombre que hizo para cambiar está sonriendo, se le ve otra energía, se le ve otra aura, piensa totalmente diferente. Entonces, eso es como súper importante. También aprendí, para mí muy importante, es decirles que el coaching nos permite explorar, bueno, a través del pensamiento, a través de nuestras emociones, a través de nuestros hábitos y como lo dije, pues haces todo el proceso para crear una nueva identidad. ¿Y qué es la identidad? Es ese ego que adquirimos desde nuestra niñez. O sea, un bebé, si no tiene nombre, le llamas bebé. Y, y es a través de un bebé que ves como el todo. O sea, cuando uno ve un bebé, yo creo que uno siente compasión y amor completamente. Una ternura y uno ve un bebé y uno lo ve tan vulnerable y uno siente compasión y uno siente amor y uno le quiere dar amor. Entonces, ahí no les da un nombre, no les da una identidad, no han entrado a un colegio, no han entrado a una escuela, no han entrado a una universidad, nada. Entonces, no se siente identificado con nada. Entonces, eso pienso que fue a mí lo que más me costó, como morir a ese ego, y ese es el famoso morir al ego que le llaman, em, como desprogramarme. Entonces, el coaching es una herramienta de desprogramación de la mente, de ese ego, de ese sistema de creencias que está acá en nuestro interior y que está en nuestro subconsciente y que a través de la meditación nos podemos programar y si teníamos miedos, generar confianza. Y lo que les dije es que si no genera miedo, pues es que no va a haber transformación. O sea, el miedo es como esa chispa. Si sientes miedo, es por ahí. Entonces la sociedad nos ha enseñado como, ay, si te da miedo, no te metas por ahí. Pero realmente es evaluar esa otra perspectiva y cambiarle el nombre, o sea, ponerle una etiqueta nueva. Entonces en coaching le ponemos una etiqueta nueva a todo. Y es a través, pues, de esta herramienta que yo entendí no a reaccionar a las cosas ni a las personas ni a mis propias emociones, sino más bien eh, a interiorizar de dónde viene o por qué me siento afectado y no explotar. O sea, es muy importante no reaccionar, sino más bien pausar, porque pienso que reaccionar lastima. Entonces ahí aprendí la inteligencia emocional, cosas que pienso que en el colegio le deberían haber enseñado a uno porque pues aquí lo tengo como beneficios a largo plazo cuando una persona desarrolla inteligencia emocional y que en serio de verdad lo deberían enseñar desde niños porque aumenta la autoconfianza, promueve la autogestión, aumenta la conciencia social, mejora la gestión de tus relaciones. Entonces, una persona que puede manejar su inteligencia emocional es segura de sí misma, se ama completamente, eh, respeta las opiniones de los demás, pero cuando tiene la oportunidad de hablar, pues se va a expresar con toda seguridad, ¿sí? Y entonces, en ese último pilar del coaching, que es la conectividad más enfocada en la espiritualidad, pues es en esa meditación que encuentras esa sabiduría interna en ti, que te conectas con esa fuente superior. Porque
la información del coaching, la información la puedes obtener de los libros de Google, del Internet, y eso, leer, aprender y práctica. Pero la sabiduría, escuchar el alma en reflexión y en meditación de tu propio interior. Entonces ahí voy y vuelvo y digo que lo he dicho muchas veces en mi podcast, escuchando el alma, y es que cuando cambiamos nuestro interior, cambiamos nuestro mundo exterior. Y así es que el mundo nos va a reconocer a nosotros. Entonces, es súper importante. Lo que les voy a decir es que el pensamiento es el que produce nuestras acciones. Las emociones amplifican eso, porque aquí en coaching nos enseñan a regular esas emociones, ¿sí? Eh, a identificar qué desencadena cualquier emoción, para que la persona pueda comprender sus emociones. Es importante observar cuál es ese desencadenante, y yo aprendí a observar mis emociones, y era algo que nunca me habían enseñado a mí, como observa por qué reaccionas así. Entonces, digamos, a mí me encantan mucho los dulces y yo ya sé realmente, no es que me gusten los dulces, o sea, ya sé realmente, y fue a partir de observar cuáles eran los detonantes o desencadenantes de mi reacción a ir a comer dulce, ¿sí? Entonces ya aprendí a regular mis emociones y saber que, ok, si estoy triste no me voy a comer un tarrado de helado, eh, sí, porque solo quiero sentirme feliz por el momento y luego me voy a arrepentir, no. Entonces es una herramienta muy completa, donde después de que esas emociones han sido reguladas y han sido modificadas, y más bien empezamos a vibrar alto, pues las acciones se conectan y se crea una conciencia y vas a ir logrando la vida de tus sueños. Entonces, eso es básicamente este episodio número 12, que se llama eh, Desbloqueando la vida, desbloqueando el potencial, con el coaching. También quiero leerles lo que yo realmente aprendí en el coaching, como mi historia un poco, básicamente porque yo la escribí así en inglés en ese momento. Es muy importante contárselas porque eh, cambió mi vida. Y soy como testimonio, entonces se las voy a leer rápido, y dice como: siento que encontré el camino, las herramientas y el camino a seguir de mi corazón para finalmente lograr el propósito en la vida. Antes de este certificado, mi vida era apresurada, era ocupada, haciendo esta que encontrara el camino, las herramientas y la estructura para seguir mi corazón, para finalmente lograr el propósito en la vida. Ese era el objetivo final para el 2021 y lo logré. El certificado terminó en el 2022. La razón por la que me inscribí a este certificado de entrenadora de vida con Mindvalley es que así lo escribí, lo pueden encontrar en internet, en las historias de Mindvalley, y es que creo en Dios y en mí misma. Nada es conciencia. Cuando comencé a escuchar mi alma, por eso le puse a mi podcast Escuchando mi alma, porque pienso que desde niña estaba yo escuchándola, pero no sabía cómo, ni sabía identificar si eran mis pensamientos o era netamente mi alma. Pienso que ya tengo más estructuras, y como les digo, en el coaching, yo como coach tengo que seguir todos los días estudiando porque el entorno sigue cambiando, entonces para tener más herramientas, porque la conciencia no para, entonces tenemos que seguir aprendiendo. Eh, en ese momento me distraje, entonces todo empezó a cambiar, entonces vi la publicidad del certificado y lo tomé. Solo oré antes de comprarlo. Lo que esperaba era aprender a comprender más mis emociones, sentimientos, y a mejorar y ayudar a otros a mejorar. Y creo que en el coaching encontré la manera de mejorarme a mí misma y a la vida de otras personas. Siento que esto era lo que estaba buscando durante muchos años. He notado que el cambio más grande en mi vida es el crecimiento espiritual.
Mis 3 ideas principales de este certificado fueron: la número uno, que es normal expresar tus emociones, así que reprime menos y expresa más. Yo era una niña que reprimía mucho sus emociones y por eso el primer episodio se trataba de que mi chakra de la garganta estaba muy bloqueado. Entonces ya aprendí a expresar mis emociones, pero no se trata de reaccionar y explotar, ¿no? Hay un proceso para expresar. El segundo, no puedes controlar los sentimientos de otras personas, pero puedes controlarte a ti misma. Y eso es súper importante. Yo no puedo controlar los sentimientos ni la vida de las otras personas, pero soy consciente que sí puedo controlar a mí mismo y eso siento que me liberó mucho de una necesidad de ayudar a tantas personas y que eso no es un coach. eh, o sea, yo no puedo empezar a decirle, oye, despierta, tienes que hacer esto como una mamá regaña. No, 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 no es mi función. O sea, realmente ese no es el coaching, esa no es la ayuda que las personas necesitan. Em, el tercero, no puedes ayudar a las personas que no quieren ser ayudadas, aunque las ames tanto. Entonces no puedes vivir su viaje. Tengo mi propio viaje para vivir. Y yo siempre digo, la vida es un viaje y hay que vivir este viaje. Y lo más importante es vive este viaje lo más ligero posible. Entonces yo no puedo estar cargándome a una persona acá y cargándome la otra y la otra porque sería un equipaje muy pesado que cargar. Entonces no puedo ayudar a las personas que realmente no quieren ser ayudadas. Em, Tengo que continuar con mi viaje. Solo puedo ayudar a las personas que con voluntad estarían dispuestas a hacer coaching o las actividades o los talleres que cree. Los mayores cambios positivos que he notado son: estoy súper feliz todos los días. El segundo, estoy haciendo lo que amo. El tercero, estoy organizando mi mente. Y el cuarto, estoy ayudando a otros. Y todos estos cambios se han notado. Claro, no es que todos los días yo esté feliz, yo ya lo he dicho. O sea, eh, hay momentos en los que yo me pongo triste por cualquier cosa, incluso en una película me pongo triste, pero es el momento y yo cambio de energía y vibro diferente, subo mi frecuencia. Entonces, pero porque sé que estoy disfrutando la película o lo que esté haciendo, ¿sí? O ya reconozco, ok, porque me estoy sintiendo así, pero porque ya viví un proceso y ya tengo como ese manual para, para manejar o manipular o apoderarme de mi vida. Entonces, pues esto fue este episodio número 12 Escuchando el alma. Espero les haya gustado, de verdad, gracias por escucharme. Y los que me quieran ver en YouTube, mis caras, mis gestos, conocerme a mí misma, a mi rostro, pues me pueden seguir en mi canal de YouTube, Mapau Gutiérrez V. El Instagram de Guti es guti.live. Y ya, pues, feliz fin de semana. Bueno, de semana ya muy próspero a la Navidad. Los quiero mucho, los amo. Gracias por escucharme, por apoyarme con mis ideas y mis pensamientos. Espero esto les ayude para su crecimiento y estoy dispuesto a servirles a las personas que quieran que les haga coaching de negocios o coaching de negocios con consultoría o coaching de vida. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.